a las autoridades de nuestra universidad, al profesor Néstor del Vicerrectorado de Extensión Académica, a los profesores Lizeth Martínez, directora de la Escuela de Letras, al profesor Carlos Hitzo, director de la Escuela de Filosofía, al profesor Tomás Estraca del Instituto de Investigaciones Históricas, y bueno, al público general, profesores y estudiantes. Inicio presentando al profesor Jaime Bello León, quien es comunicador social de la Universidad Central de Venezuela, con estudios de filosofía por la misma casa universitaria. También tiene estudios de música y canto. En la actualidad, desde el año 2017, es el director general de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la UCAP. Asimismo, condujo por varios años los programas Concierta Afinación y Los Pasos Perdidos en la emisora cultural de Caracas y Capital 710 AM. Es miembro de la Junta Directiva de la Fundación Camerata de Caracas. Realizó crítica musical en los diarios El Nacional, El Universal, El Globo y El Diario de Caracas. En tal cual, El Pitazo y Código Venezuela publicó artículos de opinión. A su vez, ha colaborado con el portal de Da Vinci, fundó y dirigió las revistas La Brújula en 1996, La Guía de la Ciudad en 1998, Claro en el 2008 y el portal El Estilete en 2015. Fue director de proyectos sociales del diario El Universal entre los años 1997 y 2021. Entre 1995 y 1997 fue el director general de Información y Publicidad del Consejo Nacional de la Cultura, coordinador de comunicaciones de la Fundación CELARC entre 1994 y 1995, fue director de Relaciones Internacionales del Teatro Teresa Carreño entre 1992 y 1994. Trabajó como investigador en el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas de 1983 a 1985. Desde el año 2013 dicta talleres de apreciación de la ópera, ha recibido galardones como Monseñor Pellín y Carlos Eduardo Frías, y entre sus publicaciones encontramos El viaje interior, ensayo sobre las escenas románticas de Enrique Granados, tocadas por Carlos Duarte, editado por El Estilete y se publicó en el 2017. A su vez, coautor de entre 1994, también ha participado en producciones colectivas como la Tradición 1998, El Ávila y la Gran Montaña 2006, Nuevo País Musical 2015, 70 años de conversaciones con escritores en el año 2017. A continuación, entonces, tendremos unas palabras de la profesora Lorena Rojas Parma, quien es directora del Instituto de Estudios en Humanidades y a su vez de los programas de maestría y doctorado en filosofía. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir a nuestra convocatoria. Permítanme elaborar un breve contexto sobre esta reunión que hoy nos convoca. Los posgrados de Filosofía de la Universidad Católica Andrés Bello, junto a su Instituto de Estudios en Humanidades, se han tomado la libertad de entablar cercanías, retomar diálogos entre espacios que se pertenecen desde antiguo. Vamos a pensar, a conmovernos con las relaciones entre música y filosofía. El sonido del logos y el sonido de lo que se canta, se siente, bien se piensa, tienen intimidades hondas y muy antiguas. ¿Acaso solo basta recordar a los rapsodos o a la misma musicalidad poética griega que llegó con las transformaciones del caso hasta la retórica? Con todo, el camino que uno escoja para pensar estas intimidades de las musas tiene que ver, entre muchas otras cosas, con los caminos que uno mismo ha recorrido en su vida. Quiero decir, hay maneras distintas de hacerlo. Yo, alma de la filosofía griega, al fin, quiero hacer referencia a un poderoso momento de la antigüedad que no es ajeno al corazón de la cultura.
Me refiero a la grandiosa intuición pitagórica sobre la naturaleza del cosmos, que no solo era para ellos matematizable, es decir, su composición última eran los números que por entonces también eran geométricos, sino que el cosmos era un gran acorde porque el movimiento de los cuerpos celestes tenía que sonar, y así lo reflejaron sus cálculos matemáticos. Lo más bello de entonces y que ahora quiere mostrarse en estas palabras es que si decimos que no escuchamos la música de los planetas, es porque nunca la hemos dejado de escuchar, porque siempre necesitamos del opuesto para conocer algo. Y el silencio del acorde cósmico no es, por tanto, algo que pertenezca a la vida. Eso quiere decir, pues, que la música es inherente a la existencia, así inherente a cada uno de nosotros, pues por entonces y también hoy sabemos algo muy valioso. Estamos hechos de lo mismo, de material cósmico. Somos estrellas recicladas, átomos viajeros. Y si los fondos profundos de todo son en realidad vibraciones, como los acordes pitagóricos, los secretos de nuestros sistemas vitales son musicales. Como la posibilidad del habla, del pensamiento, la música también nos pertenece. Está inserta en los misterios de la existencia. Desde los inicios filosóficos, la verdad de la palabra pensante está entrelazada con la música en el cosmos y en nosotros. Mencioné a las musas porque música, como es sabido, nos remite etimológicamente a ellas. Son las hijas de la diosa Nemocine, la memoria, que hacen de los logros del espíritu humano una colaboración entre la memoria profunda de los tiempos y su padre, el más poderoso dios del Olimpo. Fuerzas supremas que engrandecen aquello con lo que venimos a la vida. Las artes tienen algo distinto, un poder superior que nos acerca a la proeza. Platón y muchos años después Ficino pensaron que el poeta y el cantor eran instrumentos de los dioses, medios de la divinidad. En el umbral de la muerte, Sócrates confiesa que a lo largo de su vida, en un sueño reiterado, se le ordenaba: Sócrates, haz música. Y él pensó, dice, que obedecía a esa voz sagrada haciendo la mayor de las músicas, la filosofía, purificadora del alma, así como la música para los pitagóricos. Yo sé que el profesor Jaime va a hablar de Orfeo, la voz más encantadora de todos los tiempos, que pudo conmover a los dioses de la muerte y lograr la atención, más aún la comprensión de bosques y animales. Con ese mismo tono maravilloso de la existencia, todo es uno. Estas últimas líneas, si bien son órficas, son profundamente contemporáneas. Es la ópera la que hoy dialoga con la filosofía, un intento renacentista de volver a la música antigua, pero como todo arte supremo, halló su propio camino, hizo su propio y magnífico hallazgo. Con la ópera se siente lo que María Fernanda Palacios describe como un canto donde canta la emoción, distinto de cantar con emoción. Y desde esa emoción cantora se vuelve entonces al rigor del pensamiento. En esas profundidades no hay fronteras, muros, enrejados. Lo que necesitamos es, entonces, para decirlo con María Zambrano, una razón más ancha que ampare la sensibilidad, la belleza, lo ambiguo, lo hondo y el corazón de la vida. Estamos muy honrados y agradecidos con el profesor Jaime Bello por haber aceptado nuestra invitación. Y quisiera terminar con unas palabras de María Callas que suelo citar en mis clases de filosofía hermenéutica. Las canciones, como los textos, no son perfectos, porque tienen que interpretarse cada vez y decirse de forma distinta cada vez, porque el movimiento pertenece a la vida y la fuerza del instante ya tiene su propia eternidad. Muchas gracias y bienvenido, querido profesor Jaime Bell. Honrada.
Buenas tardes, es un placer estar aquí con ustedes y estoy muy agradecido a la profesora Lorena Rojas Parma por esta invitación. Dicen por allí que música paga no suena. Ella ya me dio las gracias. Espero que suene esto a pesar de que ya me lo pagaron. Yo quería comenzar con una anécdota para romper el hielo y es una anécdota que tiene que ver con una noticia que incumbe al mundo de la ópera y al mundo del conocimiento. En el año 2025, el 27 de abril para ser precisos, la Scala de Milano estrenó una nueva ópera que se llama El nombre de la rosa. Es una ópera que está basada en la novela El nombre de la rosa de Umberto Eco. Y ocurre que cuando yo era un estudiante, como la mayoría de ustedes aquí, ya estaba en el momento de la tesis de grado, estudiante de comunicación social, y tenía una gran ansiedad de que todo me quedara bien. Tenía dos compañeras, Anabel Gondelles Bocardo y Marilisa Chiara, con quienes estaba haciendo la tesis. Y a mí me correspondió hacer el marco teórico y tuve, por supuesto, que leer y procesar a Humberto Eco. Y cuando estábamos ya casi que en la etapa final, leo que Humberto Eco viene para Caracas. Averiguo quién lo trae, llamo a esa persona que lo trae y le pido, le ruego que me dé una cita con Humberto Eco, que me lo consiga, porque para mi tesis sería interesantísimo poderlo entrevistar. Esa persona me dice que sí, me lo promete. Llega Humberto Eco, trato de hablar con esa persona y desafortunadamente no cumplió su palabra. Sin embargo, como yo era un muchacho entonces, y como todo muchacho no es temerario, opté por averiguar dónde se hospedaba Humberto Eco y me entero que está en el Hotel Caracas Hilton. Yo trabajaba en el Teresa Carreño y yo sabía ya cómo era más o menos la mecánica de las telefonistas del hotel. Si uno llamaba y te atendía una y colgaba y volvía a llamar, te atendía otra. Habían dos en ese momento. Y llamo la primera vez y pregunto por Humberto Eco y la muchacha me dice que no me lo puede pasar porque él solamente va a atender llamadas de su hijo. Yo cuelgo y con ese impulso que tiene la locura, vuelvo a llamar y en mi italiano le digo che voglio parlare con il mio padre, il signore Umberto Eco. Y automáticamente me comunican con Humberto Eco. Cuando Humberto Eco responde, a él le han advertido que es su hijo, me saluda cariñosísimamente, como que quien padre que saluda a su hijo, y yo me muero de la vergüenza, enmudezco unos segundos, pero pienso que soy periodista y que tengo que ir adelante. Y entonces le explico en mi itañol que yo no soy su hijo, pero que sí de cierta manera lo soy. Porque he leído toda su obra, estoy trabajando su obra y necesito entrevistarlo. Él automáticamente, yo no sabía que tenía tan buen sentido del humor, me dice, ¿es que acaso usted me está diciendo que yo he estado con su mamá? Y en ese instante yo le digo que en realidad no lo creo, que más bien que soy su hijo en otro carácter, no su hijo biológico, y se hace un silencio. Yo dije, nada, perdí la oportunidad, el anzuelo se me fue. Y él me dice, ¿qué es lo que usted quiere hablar conmigo? Entonces yo le formulo las 5 preguntas que se me antojan en ese instante y me dice, esto es más denso de lo que yo pensaba, no puede ser por teléfono, vamos a desayunar mañana a las 7 de la mañana aquí en el Hotel Caracas Hilton. Por supuesto, yo llegué a las 6:15. Tenía 3 grabadores, los nervios no me cabían, yo nunca había entrevistado a alguien tan importante. Y finalmente, bueno, se da la hora, me siento con él, lo comienzo a entrevistar y a desayunar en el medio, un señor adorable que respondía a todas las preguntas, corregía algunas como correspondía, y en eso llega el señor que había organizado su venida y que por supuesto no entiende qué hago yo allí porque me lo había prácticamente prohibido. Y trata de sentarse en la mesa y Humberto Eco le dice, estamos ocupados. Y me pregunta a mí, ¿tú tienes carro? Y yo le digo, sí, ¿tú me podrás llevar al término del desayuno a la Universidad Central, a la Facultad de Arquitectura donde tengo una conferencia? Y le digo, sí, claro. Y él seguida, y bueno, y este señor se retira y seguimos hablando, vemos la hora, hay que salir para el Caracas Hilton, del Caracas Hilton para la Universidad Central, y en ese momento
yo entro en pánico porque el carro que yo tenía entonces, mis amigos y yo mismo lo llamábamos la perola. Era un Fairmont azul, azul poseta, era un color de bencerámica, azul clarito, muy feo, y el carro tenía una característica. A veces se le abrían las puertas y a veces no. Y entonces yo decía, Dios mío, si no abre la puerta, como hago yo con el señor Humberto Eco, le recé a la Santísima Virgen María en el trayecto. La Virgen María sí existe, las puertas abrieron perfectamente, el carro prendió, él se monta y yo procedo a encender el carro y no me acordaba que en el equipo de sonido estaba sonando un aria que a mí me encantaba y que venía escuchando de una ópera de Boito de Mefistófeles que se llama La Ultranotte in fondo al mare, en la voz de Renata Tebaldi. Perdóname, Antonio. Y resulta que él entra al carro y escucha eso y para mi sorpresa, él lo reconoce y me dice que siempre ha amado a la Tebaldi. Entonces nuestra conversación entre el Caracas Hilton y el Teresa Carreño, que hubiera sido muy rápida si me iba por la Avenida Libertador, opté por irme por la Avenida Universidad, entrar por Parque Central, Avenida Lecuna, Paseo Los Caobos, para demorar más esa conversación que por supuesto a mí me hacía más ilusión. Se acaba la conversa cuando llegamos a la Facultad de Arquitectura de la UCB y él me dice, en realidad me hubiera gustado ser tu padre. Yo iba a romper el hielo y ahora me emocioné, así que vamos a leer. El estudio filosófico de la música y la ópera ha abordado una variedad de ejes temáticos a lo largo de la historia, reflejando tanto preocupaciones metafísicas como éticas, estéticas y sociales. Estos temas han evolucionado desde la antigüedad hasta la actualidad, adaptándose a los conceptos culturales y filosóficos de cada época. Los principales ejes temáticos que han abordado esta relación filosofía y música pasan por la naturaleza y la esencia de la música. Desde los griegos se ha debatido si la música es principalmente matemática, ya lo decía Lorena, física, espiritual o emocional. Pitágoras y Platón la vincularon con el orden cósmico y la armonía matemática, mientras que otros pensadores han destacado su dimensión expresiva y subjetiva, entre otros Aristóteles, nada más y nada menos. Valor y función de la música es otro de los tópicos. Se ha discutido el papel de la música en la educación, la moral y la formación del carácter, así como su capacidad para influir en las emociones y la conducta humana. Música y emoción es otro tópico. Un eje central es la relación entre música y sentimientos, explorando cómo la música puede expresar, provocar o representar emociones humanas. La ontología de la música. Se ha reflexionado sobre la naturaleza de la obra musical. Es un objeto, un proceso, una experiencia. La cita de María Callas lo comentaba. ¿Cuál es su estatus ontológico respecto a otras artes? Música y lenguaje. El vínculo entre música y lenguaje y la posibilidad de que la música comunique significados o ideas. Ha sido un tema también muy recurrente, especialmente vinculado con la ópera, donde se combinan de una manera difícil de definir palabra y música. Estética y belleza musical. La cuestión de qué hace bella la música, cómo se experimenta la belleza musical y cómo se relaciona con otras artes. Música, sociedad y cultura es otro tópico. En épocas recientes se ha enfatizado el papel de la música como fenómeno social, cultural e histórico y su relación con la identidad, el poder y la ideología. Hay otros temas más específicos que tienen que ver con la ópera, con el problema de la ópera, y ya yo lo mencionaba, es la relación entre el texto y música y el equilibrio entre drama y expresión musical. Ese ha sido uno de los tópicos más estudiados. Género y representación es otro tópico. La ópera ha sido analizada como espacio de representación de identidades, de roles sociales y cuestiones de género, inclusive. Como conclusión, pudiéramos decir que el estudio filosófico de la música y la ópera
ha girado en torno a preguntas sobre naturaleza, función, valor, relación con las emociones, el lenguaje y la sociedad, mostrando una riqueza temática que refleja la complejidad de la experiencia musical a lo largo de la historia. El título de esta disertación, de esta charla, dice Génesis y transfiguración eterna de una idea. Vayamos a la génesis. Y para ello quisiera pedirle a Eiber que nos haga escuchar la tocata con la que se inicia el Orfeo de Monteverdi. Esta ópera, que es una de las óperas más fundamentales de la historia de la ópera, que se estrena en Mantua en el año de 1607. Escuchemos y veamos este pedacito, por favor. Ok, aquí me voy a parar y ya no voy a leer por un ratito. Quiero que apreciemos esto. Las salas de ópera, normalmente cuando comienza la ópera, está oscura en nuestros tiempos. Esto está grabado en el año 2007 y es una producción del año 1993. En el 2007 se repone en el Teatro El Liceo de Barcelona porque se están cumpliendo los 400 años del estreno del Orfeo de Monteverdi. ¿Y qué tenemos aquí que es novedad? Que la sala está prendida, están las luces encendidas tanto del lado de la audiencia como en el escenario. Como ustedes vieron, el director musical entró y atravesó el patio antes de comenzar y la sala siguió encendida. ¿Y qué vemos en el escenario? Un espejo gigantesco que refleja a ese colectivo y a cada uno de los individuos que está allí. Señoras y señores, de eso se trata la ópera, de reflejar al individuo y al colectivo, de reflejar el alma del ser humano. Cuando se hacen las discusiones en esa especie de laboratorio que fue la Camerata Fiorentina, y aquí digo que fue la Camerata Fiorentina, fue una agrupación, un grupo de intelectuales, músicos, pensadores, poetas, literatos, militares que se reunían en la casa del conde Bardi en Florencia. Se reunieron desde 1573, era el final del Renacimiento. Su preocupación era esta: el Renacimiento ha logrado hacer renacer la escultura, la pintura, la arquitectura, la literatura y la filosofía griegas y grecorromanas, pero no ha logrado llevar a cabo la música. Y para ellos, la música es la más importante de las artes. Se preguntan qué pasa, comienzan a analizar y comienzan a investigar. Quien lidera esas conversaciones es un músico y teórico de la música llamado Vincenzo Galilei, quien va a producir un libro fundamental que se llama Diálogo de la música antigua y de la moderna. Ese texto lo publica en 1581 y en ese texto él justifica lo que ha sido
ese devenir que termina en ese experimento que va a ser la primera producción de una ópera justo antes de 1600. Ha habido una gestación de muchos años, esas discusiones fueron muy difíciles. ¿Y esto por qué? Porque los arqueólogos han trabajado y han conseguido las esculturas de los griegos y de los romanos. Y esas esculturas se pueden palpar. Los artistas contemporáneos del finales del siglo XVI podían tocar una escultura, podían verla, podían admirarla. Los textos de Platón y de Aristóteles y de otros filósofos se habían traducido al latín y tenían acceso a ello. Estaban las vasijas, estaba la pintura, etcétera. Pero señores, no hay manera de poder escuchar la música de los griegos. Pero ellos han conseguido, sobre todo en los testimonios de los filósofos, comentarios profundos sobre cómo era esa música. Y está vinculada a la representación de la tragedia, el género más importante de representación teatral de la Grecia antigua y que todavía está vivo por todo el significado que deja para la humanidad. Ellos tienen reflexiones de los filósofos, de Platón, de Aristóteles, donde vinculan a la música que se produce a cuestiones morales, a la educación, a cómo debe ser ese individuo, cómo debe ese individuo ser formado, qué música no debe escucharse, porque la música conforma el carácter y refleja el alma. La música es demasiado importante. Con esas reflexiones, que además Platón ahonda en ellas diciendo que la música correcta es la música que tiene que ser inteligible, que tiene que ser comprendida, y esa música que es inteligible, que tiene que ser comprendida, les hace pensar a estos teóricos de la música que se reúnen en la Camerata Florentina, que el problema que tienen ellos es la polifonía. La polifonía es la música del momento, y es una música muy compleja que los compositores hacen como ejercicio inclusive de abstracción, y en ella conviven varias líneas melódicas al unísono. Y hay un texto que se canta, pero ese texto prácticamente no puede ser comprendido. Escuchemos un ejemplo de eso. El segundo video, por favor. Perfecto. Aquí escuchamos este segmento, es de Palestrina, uno de los compositores más importantes del periodo, quien además va a tener un protagonismo fundamental porque en el año de 1563, 10 años antes de que se reúna la Camerata Fiorentina por primera vez, termina el Concilio de Trento, ese encuentro ecuménico fundamental para la historia de la Iglesia. Y en ese documento que se produce al final del concilio, un concilio que dura muchos años, se establece que la música polifónica es un problema porque no permite comprender el texto. Y aquí estamos hablando del texto religioso, de las misas. Y aquí estamos entendiendo que para la Iglesia, como lo ha sido la pintura, la escultura y otras manifestaciones artísticas, la música cumple un rol pedagógico de formación. Y entonces, si no puedo comprender lo que dice la música, van a decir en el Concilio de Trento, no tiene valor lo que se está haciendo. Por supuesto que creo que eso es muy extremo, porque uno pudiera argumentar, filosóficamente hablando,
pero es que cuando yo voy a misa, a lo mejor yo no tengo que comprender este texto que oigo del coro, porque yo estoy con una conexión de carácter espiritual. Sin embargo, para los del Concilio de Trento, que no negaban esa conexión espiritual, eso no les bastaba. Ellos necesitaban que se comprendiera y hacen una serie de normas y regulaciones. Platón ya había dicho en la República que la música se tenía que regular, que la polis tenía que generar normas para decidir cuál era la música y cómo tenía que ser la música. Vemos que el Concilio de Trento, muchos siglos después, intenta normar y de hecho crea una norma. Palestrina se aparta durante un tiempo de la composición, pero él era un crack y vuelve a ella y trata de simplificar lo que compone, cosa que no satisface mucho ni a él mismo ni a la audiencia. Volviendo a la Camerata Florentina, a ese laboratorio, nos vamos a conseguir con lo siguiente. Ellos van a concluir que la música griega, la música de las tragedias, era una música monódica. Era una música, ellos han idealizado eso, ellos han idealizado sin tener tanto conocimiento, con el que tienen lo idealizan y dicen, era una música monódica, y la música monódica, en palabras más, palabras menos, lo que quiere decir es una sola melodía donde la voz va cantando con un acompañante simple, de modo tal que lo que canta esa voz es fácilmente comprensible, es inteligible. El movimiento filosófico que priva en el momento que esto está ocurriendo es el neoplatonismo. Y uno de los filósofos fundamentales de ese momento es Ficino. Y Ficino también va a reflexionar sobre la música y va a decir esto que más o menos ya hemos dicho. La música tiene que ser la música que vale, la música que debe ser la correcta, si cabe el abuso de mi interpretación, tiene que ser comprensible. Entonces se está reforzando, ellos agarran de allí y van a inventar en ese laboratorio de Florencia un estilo musical que ellos llaman el estilo recitativo, donde va a haber un cantante recitando, va a estar cantando, está modulando, está diciendo las palabras con un acompañamiento muy simple. Y aquí se establece entonces uno de los episodios más interesantes. Prima la parola, dopo la música. Lo que importa es la palabra, es el mensaje de la palabra, y la música simplemente es parte de un sustento secundario para darle fuerza a esa palabra. Con este precepto al que ellos llegan y con ese invento surge la primera ópera, que es la Dafne, de la cual lamentablemente, de Peri, el compositor es Peri, de la cual lamentablemente se pierden las partituras y no tenemos cómo saber cómo sonaba. Han habido gente muy atrevida que han inventado cómo sonaba eso, pero obviamente eso es un invento. La segunda ópera que sí sobrevive su partitura se llama Eurídice y también es de Peri con la colaboración de otros músicos, lo cual es un caso bastante interesante. Y allí se emplea el estilo del recitativo. Y la ópera más importante con la que uno considera que en efecto podemos hablar con propiedad, nació un nuevo género y un nuevo género que tiene una dimensión fundamental, es con el Orfeo de Monteverdi, que se estrena en Mantua en el año de 1607, durante los carnavales. Este es un dato muy interesante. Mantua era un ducado independiente. Italia en ese momento como país político no existía, lo que es el territorio que hoy ocupa Italia estaba subdividido en varios pequeños estados y esos estados estaban administrados por ducados, principados, por el papado y por algunas potencias extranjeras. Y el ducado de Mantua era un ducado muy rico, muy poderoso, y el duque de Mantua, que era el señor Gonzaga, era un hombre tremendamente culto y amante de la música. Él había asistido a Florencia al estreno de la Eurídice de Peri y se quedó tan impresionado que le encarga a
Monteverdi, quien también había asistido a ese estreno, la composición de una ópera, de otra ópera sobre el mismo eje temático, que es el mito de Orfeo. Allí vamos a ver cómo él aplica la receta del laboratorio y es lo que seguidamente vamos a escuchar. Vamos con el número 3, Eiber, porfa. Circondi il tutto miri, dagli stellanti giri, dimmi, vedesti mai di me più lieto e fortunato amante? Lo que estoy describiendo, ese canto, ese recitativo, ese estilo del recitativo. Esta es una versión reciente y el cantante es el tenor Ed Lyon. Orfeo se estrena durante los carnavales y ocurre algo muy trascendente. El éxito de esa representación es tal, eso es algo muy novedoso. Ese es el momento en que se ha reunido por primera vez algo que podemos llamar orquesta sinfónica. En la partitura señala Monteverdi que se necesitan 41 músicos y varias familias de instrumentos. Eso no existía antes, no se había hecho nunca antes. Y él sigue, por un lado, esa receta de la camerata florentina, pero por otro lado, él es un artista, no es un teórico de la música. Él va también con su intuición a tomar otras cosas de otros géneros musicales que están vigentes, entre ellos los intermedios, que son unos géneros musicales muy curiosos porque su uso es en las representaciones teatrales tradicionales de prosa. Entre un acto y otro acto se acostumbraba a meter un intermedio. Y el intermedio era un conjunto musical que hacía representación de danza y canto. Entonces, de allí toma también el modelo, no es solamente del laboratorio florentino. Y con eso él construye esta ópera, que es un antes y un después. Hay un cardenal que asiste a esta representación y él le va a escribir al Papa, palabras más, palabras menos: acabo de asistir a algo demasiado importante para que su santidad no esté enterado. Hay una nueva manera de hacer representación y de mandar mensajes reales y muy importante. Él ve la representación de Orfeo y lo que dice, esto lo tiene que utilizar la iglesia para su propósito de evangelizar. Y va a haber una especie de subgénero operístico donde la vida de los santos va a ser lo que se va a contar. Y allí hay una contradicción con la génesis de la ópera, porque la génesis de la ópera es precisamente para hablar de las pasiones humanas, no de los elementos estrictamente religiosos. Entonces, ese subgénero, con este relato del cardenal, va a tener una cierta vida, pero no va a triunfar. Lo que va a triunfar es el género como lo concibe Monteverdi, y allí ocurre algo que es un dato interesante. El calendario católico permitía eventos paganos de cierta naturaleza durante los carnavales. Terminado el carnaval, sabemos, comienza la cuaresma. Entonces, lo que ocurría durante ese evento se quedaba allí, es decir, lo que pasaba en Las Vegas se quedaba en Las Vegas, lo que pasaba en el carnaval se quedaba en el carnaval. Pero el duque de Gonzaga, el duque de Mantua, perdón, el señor Gonzaga, es un hombre muy poderoso y a él le gusta tanto lo que ha ocurrido en su palacio con estas presentaciones de la ópera, que da instrucciones para que durante la cuaresma se vuelva a representar la ópera. Eso no había ocurrido nunca antes. Eso era una violación del código. Este es un Estado independiente, pero por supuesto es un Estado legitimado por el papado.
Pero cuando ese señor se atreve a hacer eso, esa para mí es la fecha fundacional de la ópera, porque rompe el patrón y genera una nueva circunstancia que va a tener muchísima fuerza, como lo va a cobrar, como lo vamos a verificar en el futuro. De modo tal que para ir concluyendo con respecto a la génesis, la ópera es producto de un laboratorio de unos señores que piensan que están haciendo la música de los griegos y creyendo que están haciendo la música de los griegos, ellos terminan haciendo otra cosa que es el género de la ópera. Y por supuesto, como lo mencioné, ellos tienen una teoría y desarrollan el estilo recitativo, pero los compositores, que son artistas al fin y al cabo y no teóricos, van a tomar otras cosas para alimentar su producción y su creación. Y de allí surge este género. En 1607 se estrena el Orfeo. En 1636, en la ciudad de Venecia, ya se está construyendo un teatro de ópera. Este dato es fundamental para entender la fuerza que ha cobrado ese género, que es un género, por cierto, que hay que decirlo, es un género híbrido. En este género híbrido hay música, en este género híbrido hay poesía, hay una palabra, hay danza, hay escenografía, por lo tanto hay arquitectura, hay escenografía que se pinta, por lo tanto hay pintura, hay vestuario, hay iluminación, hay ingeniería. Una de las cosas que más le fascina a esa gente es que cuando se está representando el mar en el escenario, hay una simulación del mar. Y muchas veces las óperas se paraban porque la gente aplaudía de tal manera el efecto visual que acababan de ver que tenían que volverlo a repetir. Y en esa repetición se tomaban un tiempo. E inclusive durante ese tiempo los artistas improvisaban, se salían, si se quiere, del libreto. Una de las cosas interesantes de esto es que en Venecia, muy pronto, el primer teatro que nace, el segundo y el tercero, son teatros que están vinculados a familias aristocráticas y a burgueses muy poderosos, quienes para funcionar, para hacer funcionar el teatro y las representaciones que ellos a su vez contratan, utilizan la invitación privada. Yo agarro e invito al profesor Luengo a que venga con su familia a una función y el profesor Luengo viene. Así funciona durante un tiempo. Pero en la misma ciudad de Venecia, tan famosa por su comercio, tenía que venir lo que vino, que alguien inventa un nuevo teatro de ópera, una nueva construcción con una compañía que vende las entradas. Y ahí aparece la taquilla y la marquesina. Y por supuesto va a tener un éxito rotundo. Y el negocio es tal que le surgen competidores y van a haber varios teatros funcionando al mismo tiempo. Es un momento de esplendor muy significativo para el género. De modo tal que podemos decir que hacia mediados del año 1600 la ópera es un género que se ha consolidado, que ha salido ya de Italia, que se ha representado en otros países, y hay un dato muy curioso. No solamente han sido compositores los varones, sino que hay una compositora muy famosa llamada Francesca Caccini, que en 1625 crea una ópera y esta ópera es representada luego en Polonia. Entonces, la primera ópera que sale de Italia sale para Polonia. El fenómeno, si uno ve las cartas que se pasan los embajadores de la Europa y de los reinos de entonces, es muy curioso. Y muy pronto vamos a ver ópera en Inglaterra, vamos a ver ópera en Alemania, vamos a ver ópera en Francia, vamos a ver ópera inclusive en Rusia, en España desde luego. Y la ópera ya está tomando cuerpo y lo que era una génesis, lo que era un elemento, una semilla, ya cobró fuerza. Hay múltiples autores y, por supuesto, hay que hacer un análisis de cuáles eran los ejes temáticos. Al principio, estos ejes temáticos estaban vinculados con los mitos griegos, porque recuerden que ellos están contando la música de Grecia. Pero pronto van a surgir otros subgéneros dentro de la ópera y surge la ópera bufa.
que es una ópera donde ya el mito no tiene tanta cabida y comienzan a incorporarse historias de las regiones, historias propias, de modo tal que la ópera se va multiplicando y se va haciendo más compleja. Creo que con esto queda la génesis cubierta y ahora vamos a la transfiguración. Transfiguración, metamorfosis de un género, del género de la ópera. Yo pongo en el título transfiguración eterna de una idea. Esa idea, por supuesto, es el género operístico, que es difícil de asir, es más una idea que un algo concreto por su carácter de híbrido. Por ese carácter en el cual las discusiones que se dan durante muchos años sobre la palabra y la música y quién manda a quién, tienen sentido en eso. En ese momento, como ustedes lo saben, en la sociedad occidental, la regulación fundamental es la de la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica ha prohibido, siguiendo algunos preceptos bíblicos, que en los coros de las grandes iglesias participen las mujeres. Y entonces se genera una tradición de que en los coros las voces altas las hacen niños e inclusive las hacen varones que imitan las voces femeninas con una técnica que se llama falsete. Pero también van a incorporar a los castrati, que ya eran parte del repertorio visual en la música sacra anterior de la ópera y eran parte de estos coros. Por cierto, y vale la pena hacer aquí la acotación, la castración del niño para que le perdure la voz niño cuando se haga adulto y esta voz tenga mucha potencia, no es un invento de la Iglesia Católica. Ese es un invento que se remonta a Mesopotamia, a más de 2500 años antes del momento en que existe la ópera. Y la razón por la que se castraban a los hombres en un principio no tenían que ver con la música, tenían que ver cómo funcionaban las cortes. Y en las cortes tú tenías que tener un personal que cuidara a las señoras, a las damas de la corte, y no confiabas, por supuesto, en los varones, que tenían la posibilidad de procrear con estas señoras. Entonces había esa práctica en las cortes, había militares castrados, y eso era común desde China hasta el Mediterráneo. En todas las culturas estaba presente. Pero su uso en el campo de la música es un poco más de lo que hoy es Turquía, de Constantinopla, y eso va a tomar mucha fuerza hacia mediados del Renacimiento y hacia el final del Renacimiento, porque con el esplendor de la ópera, la Iglesia regula que no pueden participar las mujeres. Entonces, los roles femeninos los cantan los castratis. Y aquí, en la transfiguración, hay algo muy interesante, porque entonces uno puede definir que los cantantes tenían una condición física muy particular. Para ser cantante, el cantante más poderoso era el cantante que había sido castrado. Los castrati, como se dice en italiano, es el plural de castrados, si fueron unos personajes tremendamente famosos, eran las celebridades del momento. Y ellos van a ocasionar una distorsión porque ellos entienden que la gente está yendo a la ópera, al teatro, para irlos a escuchar a ellos, no la composición del compositor, valga la redundancia, sino que ellos son las estrellas. Entonces ellos se van a tomar licencias, van a hacer alteraciones durante las presentaciones sobre lo que supuestamente estaba escrito. Y desde luego ellos tenían la capacidad del virtuosismo vocal. Hoy en día no existen castrados en términos literal, quiero decir, y no sabemos a ciencia cierta de verdad cómo sonaba un castrado, cómo era eso. Pero las descripciones en la literatura son sumamente abundantes. Se dice que era algo realmente espectacular, de una belleza fuera de lo común. Lo vuelvo a contar, se reconoce que un niño tiene un gran talento musical entre los 6 y los 9 años. Ese gran talento musical está acompañado de una bella voz natural y de cierto entrenamiento técnico que le permite a la gente saber a qué hay potencial.
Bueno, a ese niño se le somete a esta operación, si la sobrevive, porque era una operación tremendamente peligrosa, y si le iba bien, podía llegar a la edad adulta y podía desarrollar la carrera, si le iba bien. Pongo estos if, estos sí incondicionales, porque la mayor parte de esos niños moría durante la operación, la mayor parte no superaba, otra parte importante no superaba la postoperación y algunos de ellos perdían la voz. Entonces, así, los habían operado, habían superado la operación, pero resulta que aquella voz que tenían antes de la operación no aparecía después en la vida adulta. ¿Y por qué era interesante esa voz de ese niño? Porque cuando el niño se transformaba en adulto, se había superado todos los escollos, tenía unos pulmones enormes. La misma operación llevaba a que hubiera una deformación, no produce testosterona y el cuerpo se comporta de una manera muy particular y era el vehículo ideal para proyectar la voz humana. Y esas voces entonces tenían el color, el timbre, el brillo de esa voz infantil, pero con la potencia de un adulto. Se dice que una soprano, una mujer soprano, por más excelente que tuviera técnica y por más bella que fuera su voz, no podía competir con la voz de un sopranista, porque las características de estas voces eran superiores. Ellos van a reinar en la ópera hasta el siglo XVIII. En el siglo XVIII, con la llegada de la Revolución Francesa, con ese cambio de mentalidad y de época, van a desaparecer los castrati. Existen grabaciones de castrati, por supuesto no del siglo XVIII, sino de 1902, 1904, porque en el Vaticano hubo la práctica, se permitió el uso de castrati hasta mediados del siglo XIX. Entonces hubo castratis que vivieron hasta entrado el siglo XX y a eso se les hicieron grabaciones. Por supuesto, son grabaciones hechas con una capacidad técnica muy reducida y no podemos hacernos una idea cierta de lo que se describe. En todo caso, en esta transfiguración, en esta definición de qué es la ópera, en esa adaptación eterna, el capítulo de los castratis es muy importante y por eso lo traigo a colación. Estos personajes llegaron a ser tan importantes y tan famosos que hay uno de ellos que fue objeto de una película que fue muy exitosa, que se llamaba Farinelli. Farinelli, hacia el final, hacia mediados de su vida, es prácticamente que adoptado por la corte de Fernando VI en Madrid. Y Fernando VI, cuando se enferma y ha enviudado, le entra una gran melancolía y no dormía. Y la única manera que lograban los cortesanos de que el rey durmiera era llamando a Farinelli, porque con su canto lo calmaba y lograba que el rey durmiera unas horas. Eso le dio a Farinelli tanto poder que se convirtió en el hombre más importante de la corte borbónica de Fernando VI en un periodo que España era una de las naciones más poderosas del mundo. Cuando muere Fernando VI, uno de los que se tiene que ir corriendo de Madrid es Farinelli, porque era objeto, era un hombre muy detestado por las otras partes de la corte, y fueron varias las embarcaciones llenas de tesoros que parten desde el puerto de Barcelona al destino final de él en Italia. Y él era visitado y era un hombre muy culto, un hombre muy interesante, del cual hay muchos testimonios de diversos cronistas que iban a visitarlo a su palacio en Italia y se quedaban sorprendidos de la riqueza que él tenía, y esa riqueza se le había otorgado el rey Fernando VI y su esposa. Esto es para que ustedes se hagan una idea de ese tipo de personajes, del peso que tenían. Y volviendo a nuestro campo, que es la transfiguración, esa metamorfosis, entonces hay un momento en que hay un cambio de estilo y ya la ópera no acepta a los castrati y ya los compositores no van a componer más para ellos. En la época de Mozart ya no tenemos, la presencia cada vez se va reduciendo, y en la época de Rossini ya no son empleados. Sin embargo, hay un rasgo muy curioso y viene luego algo que se llama el bel canto, que es
que los compositores posteriores a la época de los castrati van a hacer mucho énfasis en la belleza del canto. Y eso se va a llamar bel canto precisamente, el canto bello, y va a ser un canto florido, rico en coloraturas, un canto muy intrincado, y ese canto va a ser protagónico durante muchos años, durante varias décadas, y va a ser una definición del mundo de la ópera. Allí el peso está justamente en la voz. Hay muchas maneras de definir ópera. Uno puede, por ejemplo, decir que estoy escuchando ópera cuando está escuchando un disco con audífonos, sin ver imágenes, y es perfectamente válido. Y esa ópera puede haber sido grabada en un estudio o puede haber sido grabada en una representación en vivo, pero yo lo que estoy escuchando es un audio y eso es ópera. Y estamos escuchando algo hecho con orquesta y con varios cantantes. Pero yo también puedo decir que estoy escuchando ópera si tengo a un pianista que está acompañando a un cantante y el cantante está cantando. No hay orquesta, pero está cantando. Puedo decir que es ópera si voy a un recital donde está pasando esto. Puedo decir si es ópera si un cantante de ópera está cantando con el estilo operístico o el estilo lírico a capela, sin acompañamiento. Es decir, ópera son muchas cosas y por eso esa transfiguración es eterna. En el siglo XVIII y XIX va a haber un cambio muy interesante porque hay un grupo de filósofos y compositores que van a criticar ese punto de partida de que primero es la parola y después la palabra, y después la música, perdón. Y van a hacer énfasis es en la música y van a hacer énfasis en esa combinación música-palabra. Uno de los que asume con mucho peso eso es el filósofo Schopenhauer y lo va a explicitar en su obra de manera muy dilatada. Y va a tener un eco en Wagner, quien va a recoger eso, y Wagner hace una reformulación teórica y práctica con la producción de sus óperas, y aquí él va a meter la palabra en la música de tal manera que es muy difícil separarlo, es prácticamente imposible hacer esa separación. Y además va a cambiar de manera radical la estructura de la música. Hasta entonces, casi todos los compositores utilizaban una fórmula, arias, dueto, tercetos, tutis y coros. Y habían como unas separaciones entre una cosa y la otra. El reto wagneriano, que ya habían iniciado algunos otros compositores, pero que Wagner termina de formular, es crear una música continua, donde no hay esos hiatos y no hay esas separaciones. Escuchemos y veamos un pedacito de lo que era Wagner de lo que era capaz de hacer Wagner. Una de las propuestas escénicas más atrevidas que yo he visto de una ópera y lo llevó a cabo una compañía de artistas catalanes que estuvo en Caracas varias veces que se llamaba La Fura del Baos. Y ellos han tenido un éxito mundial con sus interpretaciones operísticas por los atrevidos que son en sus propuestas. Y aquí voy a la última parte de nuestra conversación en esto de la transfiguración, porque la conversación que lleva a cabo
Wagner con Schopenhauer y que va a ser un cambio radical en el mundo de la ópera. Ya estamos mediados del siglo XX, avanzado, perdón, el siglo XIX, va a incluir algo que es muy interesante, que son las disonancias y la ruptura con la música como se estudiaba hasta ese momento. Y esa estructura y ese cambio radical va a permitir, con la aparición de diferentes teorías como las de Freud, que se asuman otros relatos de otra naturaleza y de mucha fuerza. Y hay aquí una ambición muy interesante, que es la que lleva a cabo alguno que otro compositor que se atreve a crear un modelo transhumano del cantante de ópera. Y aquí vamos al ejemplo siguiente. Que provoca quedarse escuchando a esta maravillosa cantante francesa, quien está representando el rol de Olimpia en la ópera Los cuentos de Hoffmann. Y Olimpia es una muñeca, es un invento, es una creación humana, y esta muñeca tiene la capacidad de cantar, y el estilo que ella está cantando es precisamente el del bel canto, ese canto florido lleno de cosas que son dificilísimas de hacer con la voz. Con esto termino, porque si uno, para hacer un paseo breve de esto, empezamos por Platón y no podemos dejar de mencionar lo que es el pensamiento contemporáneo nuestro, que es el posthumanismo. Y yo observaba y conversaba con la profesora Lorena en días pasados, que era muy curioso que en la ópera hay una relación con lo humano, con el ser humano, muy particular, porque desde el principio el tópico es Orfeo, un hombre que baja al infierno, al inframundo, a rescatar a Eurídice. Y él puede hacer eso porque tiene el poder del canto y de la música y de la palabra. Y con ese poder hace llorar y conmueve a Plutón, al dios de la muerte, quien al verse conmovido por ese canto permite que Eurídice vuelva al mundo de los vivos. Es decir, estamos hablando de un hombre que tiene un superpoder. A lo largo de la historia de la ópera hay varios personajes así. Vemos, por ejemplo, en el que estamos viendo ahorita en la Olimpia, no es ni siquiera una metáfora, es un poco más literal. Es una muñeca que yo creo,
uso la tecnología para crear a alguien que va a cantar de una manera sobrenatural. Si lo vemos desde lo que son las teorías del poshumanismo y el transhumanismo, ese hombre que va a ir incorporando tecnología para superar ciertas limitaciones con la inteligencia artificial y con todos los recursos que disponemos, bueno, resulta que en la ópera, con el invento del disco y con el invento de la edición, se han visto casos muy interesantes. Hay una gran cantante llamada Renata Scotto, que estuvo en Caracas muchas veces, una de las principales cantantes. Y ella tiene un disco muy famoso que canta, que obtiene un premio en el año que lanzan el disco, que es el Rigolettos de Verdi, donde ella se Gilda. Y una vez que se supo el veredicto, que el disco se gana el premio, uno de los ingenieros de sonido dijo que esos agudos nunca los cantó ella de manera seguida, sino que esos agudos fueron editados y se incorporaron a la grabación y se creó el efecto. Eso ocasionó litros, litros de tinta en los periódicos porque nadie podía creer aquello. Yo recuerdo, yo tenía ese disco, era un long play, y estaba en mi casa y un grupo de amigos venían y decían, Jaime, vuélvelo a poner, a ver si uno captaba el momento del artificio. Y por supuesto, ese momento no se captaba. Lo interesante es que ella nunca aclaró si eso fue cierto o si fue falso. Y lo cierto es que ella no necesitaba, en términos reales, de hacer una trampa para ser una gran cantante. Esos agudos no eran lo que la definían. Pero es interesante ver cómo la tecnología en la que estamos metidos por dicha, yo no creo que por desdicha, nos va a traer en los diferentes géneros artísticos propuestas muy interesantes. Yo comencé hablándoles de Humberto Eco y de la celebración que se hace el 27 de abril de este año en La Scala, y esa propuesta escénica la concibe el director, Philly Day se llama él, de la siguiente manera. Él quiere que su ópera, la ópera que ocupa la historia del Nombre de la Rosa, sea un montaje en un museo de arte contemporáneo. Y allí el espejo no es el espejo que vimos al principio, sino que el espejo que refleja ese hombre contemporáneo de hoy es el laberinto de Borges. Ya el espejo no es tan fácil que nos refleje, ya el espejo es más complejo, el espejo es un laberinto donde nosotros tenemos que buscar el significado. Gracias. Creo que ha quedado claro por qué el doctorado de filosofía invitó al profesor Jaime Bello. Muchísimas gracias por esta disertación tan elegante, tan fina y que ha logrado, permítanme, algo que quiero destacar. Comenzar por el propio corazón, por una anécdota muy sentida que te hizo quebrar la voz y a nosotros también. Comenzar por la antigüedad y tejer la transfiguración, como tú llamaste, de algo que permanece y que nos conecta filosóficamente con lo que es y no es al mismo tiempo, pero que es eterno. Un poco con el misterio de las cosas y la metafísica contemporánea. Y de manera muy, muy aguda conectas con el pensamiento contemporáneo, transhumanista, posthumanista, con estos momentos tan complejos que vivimos desde la misma tradición y logras ver que eso siempre ha estado con nosotros. Mi lectura de eso es que pertenece desde siempre al corazón humano, desde siempre. Hemos creído en la inmortalidad, hemos buscado poderes que nos dan los dioses y que ahora la tecnología nos ha permitido tener. De manera muy, muy lúcida has logrado tejer todo eso. Estoy muy sorprendida y muy agradecida por todo esto que has logrado vincular con el pensamiento filosófico contemporáneo, que responde a la tradición y a la vida. Y nosotros sí creemos que es una dicha que tengamos la tecnología que tenemos y que nos permite estar aquí, y a todas las personas que nos acompañan en línea. Por tanto,
De nuevo yo quisiera un abrazo para el profesor Jaime, un aplauso. El abrazo lo daré yo luego. Gracias. Y simplemente para romper el hielo, invitarlos a todos a que tengamos una conversación privilegiada con el profesor Jaime. ¿Cómo ves tú lo humano, transfigurado y eterno en todo esto? ¿Cómo lo ves? Yo siempre he pensado, primero que nada, le agradezco a Lorena sus generosísimas palabras, y lo digo de corazón, y le agradezco a ustedes su aplauso. Como ustedes saben, para mí la ópera es una pasión, es algo irracional que me acompaña desde siempre. Y la he estudiado, yo quise ser cantante de ópera, pero no tenía las dotes que ameritaba. Y entonces terminé estudiando la ópera para contárselas a otros. Y tengo muchos años en esto. Y a mí me faltó decir al principio que esta conversación yo se la dedicaba a Violeta Rojo, una queridísima amiga que falleció en diciembre del año pasado, profesora universitaria de literatura, quien tuvo la gentileza de ser parte de una corte de estudiantes que tuve en el año 2014. En medio de aquella circunstancia tan tensa que vivíamos los venezolanos, en la librería Lugar Común de la Plaza Altamira nos reuníamos todas las semanas y las bombas lacrimógenas iban y venían, los tiros iban y venían, y nosotros atravesábamos todo eso para llegar a la librería y tener nuestras charlas y conversaciones. Y justamente en ese primer grupo, en esa primera corte, había un psiquiatra muy reconocido, muy famoso como alumno, quien el primer día de clase yo le preguntaba siempre a la gente, eran profesionales muy diversos que llevan esos cursos, y les preguntaba qué los llevaba a anotarse en el curso. Y este señor me sorprende porque me dice, mira, yo soy psiquiatra y yo odio la ópera desde toda la vida y quiero terminar de entender por qué la odio tanto. A lo que yo le respondí, mire, usted necesita un psiquiatra, yo no soy psiquiatra, pero aquí usted va a salir amando la ópera, porque lo que yo pretendo hacer es que la gente se enamore de la ópera. Y respondiendo a la pregunta de Lorena, una de las cosas que yo creo que tenemos que aprender los seres humanos es que la definición de ser humano es muy compleja. La definición de ser humano no es meramente biológica, no es binaria, como se dice hoy en día. Es una definición de mucha profundidad porque el ser humano contiene el pensamiento. Es más fácil definir cualquier otra cosa, pero el ser humano contiene el pensamiento y el pensamiento tiene que ver con el carácter. Algunos hablan del alma. Entonces, esa definición del ser humano, que es muy compleja y que se expresa a lo largo de la ópera, fíjense ustedes, por ejemplo, que en Rossini, que es un compositor que ya no está en el ámbito de los castrati, tiene muchas óperas donde el que tiene que cantar el rol del héroe masculino es una mujer. Y uno se preguntaría, ¿por qué? ¿Por qué Rossini en 1815, 1816, en lugar de que Tancredi sea un barítono o un tenor o un bajo, decide que sea una mezzosoprano? Y allí la decisión tiene que ver que era un riesgo porque ya habían salido los castrati, ya no queríamos ver figuras ambiguas en teoría, y él mete estos personajes y tiene profundo éxito por la belleza de la voz, por la belleza del timbre, porque la técnica de las mezzosopranos y de las contraltos en ese momento era superior a la técnica de los cantantes masculinos. Y esas cantantes podían hacer proezas que no podían hacer los varones. Justamente en esos años va a aparecer el tenor que va a empezar a dar los famosos do de pecho que tanto nos gustan, pero en eso no existía antes, la técnica va a ir avanzando. Y con esto, para terminar la respuesta es, yo creo que la definición del hombre no es una definición que uno pueda resolver en 3 líneas. Es sumamente compleja. Y utilizo esa metáfora con la que terminaba la charla, ese laberinto, es decir, es un camino, meterse a definir el hombre, es meterse por un camino
y yo diría que es un laberinto de espejos. Es un laberinto donde está construido el laberinto, pero en lugar de ser un laberinto de paredes opacas, es un laberinto de espejos, donde yo voy transitando ese laberinto y veo el reflejo de la otra pared y veo mi reflejo, pero no sé a dónde ir. Ese es el hombre. Y el hombre permanentemente se tiene que inventar. Por eso es mágico, es mitológico, es religioso, es científico, es metafísico, es incrédulo, es irónico. Y todo esto que estoy diciendo está presente en la ópera. La ópera se ha ocupado de expresarlo y de mostrarlo. No sé si respondo. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Es ahora o nunca? Nada, bueno. Después de felicitarte, además de felicitarte, ¿por dónde va la ópera del siglo XXI? Esto yo cuando montaron la del Nombre de la Rosa, no es muy común el día de hoy que se estrenen óperas escritas recientemente, o por lo menos para los legos, no es muy común. ¿Hacia dónde va? ¿Por dónde va la ópera contemporánea que se está componiendo? Esa pregunta me encanta porque tengo la respuesta. Durante la pandemia, en los años 20, 21, 22, los teatros de ópera de todo el mundo tuvieron que cerrar. Y los cantantes son atletas. Uno cuando canta o cuando toca un instrumento no puede decir, hay pandemia, déjame que termine la pandemia para volver a empezar a cantar. Ahí te mueres, ahí acabas. Entonces, los cantantes y los músicos en general consiguieron un camino, las redes sociales. Entonces, los cantantes en sus cuentas en las diferentes plataformas hacían presentaciones desde su casa, presentaciones que eran además riquísimas porque en esa intimidad el cantante podía expresar de una forma que no expresa en la representación teatral donde hay todo un aparataje y donde hay un director que normalmente tienen que ser muy estrictos y muy exigentes y que tienen una idea, y aquí el cantante estaba por su cuenta, a veces acompañándose él mismo o a veces con algún amigo o amiga que tocaba el piano o tocaba algún otro instrumento. Ese momento donde la ópera, los cantantes comienzan a cantar a través de las redes sociales, dispara una creatividad en los compositores inusual. Y hace un cambio en los teatros de ópera porque cuando se acaba la pandemia ocurre esto que es interesantísimo. ¿Quién consume por redes sociales al cantante que está descalzo cantando en su casa y que canta magníficamente bien y que a veces se equivoca? Eso no está tan editado porque es in live, ¿verdad? Y ese cantante comienza a atraer a un público que no era el público tradicional de la ópera. Yo te puedo contar que en enero del año 2020 estuve en el Teatro Metropolitano de Nueva York y había leído precisamente un artículo del New York Times hace unos días, donde manifestaba el director del teatro su preocupación porque el público promedio tenía una edad de 65 años. Después de la pandemia, el público promedio del Teatro Metropolitano de Nueva York saltó a los 40 años. Ese salto es brutal porque hay un nuevo público que además es muy curioso, es un público que va a la ópera y lleva el celular. Y lleva el celular y está haciendo un live mientras se está presentando la ópera y él se mete en el live, como hacemos en toda la cotidianidad. Y eso disparó en los teatros de ópera la comprensión de que hay un cambio de época y que esa tecnología a la que se le tiene tanto miedo necesariamente no es algo a lo que hay que temerle. Y eso ha llevado a que desde la pandemia para acá ha habido más estrenos de ópera contemporánea que en los años precedentes a la pandemia. Y es muy interesante porque hay cosas como esta ópera que se basa en El nombre de la rosa, que es muy interesante para esta charla, era perfecto porque El nombre de la rosa nos lleva al Renacimiento, etcétera. Pero hay óperas que tratan de cualquier cosa. Hay óperas que tienen unos temas que a uno le parece al principio tan banal
y resulta que no son banales nada. Entonces es sumamente interesante, creo que fíjate, un dato muy curioso, este estreno del Nombre de la Rosa contenía 5 presentaciones seguidas en la Scala de Milano. Las 5 presentaciones tuvieron lleno absoluto. Y el teatro se está reprogramando para volver a reponer la ópera lo más pronto posible, porque además el éxito de la crítica fue absoluto. Y estamos hablando de música contemporánea. No estamos hablando de una música que está imitando una música anterior. Entonces creo que hay un dato aquí muy interesante y creo que la tecnología está impactando la creación, porque ¿cómo compone hoy en día un compositor? ¿Con lápiz y papel y un piano? No. Un compositor compone hoy en día con la computadora y un compositor utiliza modelos. Un compositor compone con música electrónica fundamentalmente porque quiere ver cómo suena lo que se le ocurrió y eso lo combina con otras cosas. Entonces creo que estamos en un momento de reflorecimiento del repertorio operístico. Ajá. Un alumno mío tiene una pregunta, no lo puedo creer. ¿Alguien le acerca el micrófono, porfa? Alto, Palma, gracias. Nos vemos mañana. Ajá. Bueno, lo anoté y todo porque me nació con la respuesta. Y es que, ¿qué opina usted de las nuevas representaciones de la ópera que se mezcla con otros géneros? O sea, me viene a la mente un ejemplo como la representación de Gojira en la apertura de los Juegos Olímpicos de Francia. O, bueno, el metal sinfónico y otras mezclas de la ópera, de cantantes de ópera, pero en géneros más, si se quieren, mundanos. Fíjate, en la década del 60, en Nueva York, comienza a suceder que se saca la ópera del teatro de ópera y se utiliza el Stadium de los Yankees de Nueva York para hacer presentaciones con los artistas, quienes iban y cantaban el repertorio operístico con arias, etcétera, y una orquesta. De eso hay grabaciones bastante malas porque la tecnología para hacer eso, para registrar eso de manera adecuada no existía. 30 años después, en la década del 90, para el Mundial de Fútbol, se contratan a los 3 tenores y estos 3 tenores tienen un éxito absoluto y se hacen millonarísimos, pero millonarísimos, ganan muchísimo dinero vendiendo discos y vendiendo videos por esas representaciones que lo llevaron a un público gigante. Y entonces yo creo que eso es tremendamente beneficioso, creo que es muy positivo, creo que redimensiona todo, porque por otra parte un público que no tenía acceso a eso tiene acceso. Y les voy a contar una anécdota muy local y muy divertida de un barítono venezolano que cantaba, él es barítono hoy en día, en ese momento él, no se sabía, él ni siquiera sabía que era barítono, era un muchacho del 23 de enero que cantaba en un grupo de salsa en el 23 de enero. Y en este grupo de salsa, él cantaba, bueno, con los rudimentos que tenían, él nunca había estudiado ni música ni canto, sino que tenía un talento natural. Pero alguien comienza a observar que cuando él está cantando, hay una resonancia atrás de un cantante lírico. Y le preguntan, oye Álvaro, ¿por qué tú cantas así como si fueras Pavarotti? Y él dice, bueno, porque yo me la paso escuchando Pavarotti. Entonces él cantaba salsa con cierto estilo lírico de Pavarotti. Esa persona le dice, pero tú te das cuenta que tú tienes un talento y que deberías cantar ópera. Y él dice, yo no conozco mucho eso. Y él le dice, vete a la Universidad Central y háblate con la gente del Orfeón. Y eso hace él. Él llega un día y pregunta dónde está el aula magna, dónde está el Orfeón, dónde ensaya, y le pregunta el director del Orfeón, mire, yo soy cantante de salsa, pero dicen que yo canto como Pavarotti, yo quiero estudiar canto. Por supuesto, el profesor no entiende nada, le dice, ¿quiere ser parte del coro? No, 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 yo lo que quiero es aprender a cantar. Y allí él termina estudiando canto formalmente con profesores de canto que saben de lírica y ha sido un cantante de ópera venezolano con una trayectoria bastante interesante. Y eso sale de esas presentaciones que se atreven a ir más allá.
Bueno, felicidades primero por tremenda charla. Este, yo quisiera saber, como que hablando más que toda mi experiencia, yo no escucho mucha ópera, o sea, más allá de las óperas de Mozart, que son como las más famosas. ¿Qué compositor pudiese recomendar para alguien que no escucha mucha ópera, que sea de alguna forma asequible, que no sea muy complicado? Alguien que puede ser conectar con el público joven de hoy en día. Fíjate, hay una ópera que yo recomiendo mucho, que es la ópera que Beethoven decía que era la ópera que él hubiera querido escribir. Y Wagner decía que era la ópera que él hubiera querido escribir. Y Strauss decía que era la ópera que él hubiera querido escribir. Y Poulenc decía que era la ópera que él quería, que él hubiera querido aprender a escribir. Estoy hablando del Barbero de Sevilla de Rossini. Es una ópera bufa, una ópera sumamente divertida, sumamente asequible y donde todo lo que puede seducir en la ópera está presente. Y lo primero que yo les diría a quien se quiera acercar a la ópera es que simplemente se acerque y la escuche. Ponle allí como pones la otra música y un día, sin darte cuenta, la vas a estar tarareando y un día, sin darte cuenta, te vas a preguntar qué estoy tarareando. Porque así como pasa con la música pop, que de pronto uno está cantando algo que ni siquiera sabe que está cantando y de pronto pregunta, ¿qué es lo que estoy cantando? Y entonces va y busca la letra y entonces allí se entera y allí se informa. Exactamente eso es lo que pasa con la ópera, Federico. Ese es un género que está allí, es un regalo que tiene el ser humano, es una creación del ser humano. Y a mí se me olvidó decir algo y con esto lo digo. El laboratorio de la Camerata Florentina es el primer caso en la historia de la humanidad donde una gente se reúne a conceptualizar un arte que termina existiendo. Eso no había ocurrido antes. Ocurre después, por ejemplo, con el cine. Cuando se inventa el cine, se inventa el aparato con el cual se puede grabar y llegan unos tipos y dicen, después de 2 décadas, pero bueno, esto no es solamente para grabar fiestas, para grabar inauguraciones de la reina o para grabar cualquier tontería. Con esto se puede hacer arte y se conceptualiza. Y justamente cuando lo conceptualizan, acuden al modelo de cómo trabaja la ópera. Y los nombres que ocurren en las profesiones que se desempeñan en el cine responden a los nombres de la producción de la ópera, curiosamente. Gustavo Lafontaine tiene una pregunta. Bueno, en realidad es trampa porque te voy a hacer dos, Jaime. Tú puedes contestar una, puedes contestar las dos como quieras. Fíjate, con la idea de Schopenhauer, ¿no? Porque específicamente Schopenhauer tiene esta mirada muy interesante de la música como una encarnación de la voluntad. Y me hace pensar, y que estoy hablando, por supuesto, de mi prejuicio. Este, Muchas veces pensamos en la ópera como como un arte que apela al logos. Eh, Mi pregunta vendría por esta línea. ¿Dónde ves tú o ves que hay una conexión con el logos o algo más primitivo como lo ve Schopenhauer, como un acto de voluntad pura? Y la segunda pregunta es, hay una película bastante oscura que se llama Repo. El subtítulo es una ópera cyberpunk. Es una película bien interesante que juega en esa línea o se juega muy bien en la línea entre musical y ópera, ¿no? Y escuchándote hablar, me aparece esa pregunta. O sea, ¿podemos, el musical como lo vemos manifestado en el teatro y en la película, podemos conectarlo genealógicamente con la tradición de la ópera o es preferible verlo como algo ontológicamente distinto? La pregunta me lleva a decirte lo siguiente. Yo creo que en el arte en las artes donde la representación es lo que le da vida al arte. Si tú tienes una música que está escrita y está plasmada en una partitura, y esa música por supuesto existe, esa composición está allí y es real, pero
se hace verdad en el momento que es interpretada. Y para que sea interpretada tiene que haber una práctica, tiene que haber un conocimiento, tiene que haber una técnica, tiene que haber un logos. Entonces yo tengo que saber cantar, tengo que saber tocar piano, tengo que saber tocar flauta y tengo que saber todo eso para poder darle vida a eso que está ocurriendo. Pero resulta que justamente, y por eso yo creo que los filósofos se ocupan de la música, en el momento que tú le das vida a eso, si eso se está haciendo bien, desaparece el logos, porque el producto que tiene que salir de allí tiene que tener una vida propia que no es la técnica del intérprete. Es lo que es eso, que es tan difícil de hacer, porque a diferencia de un cuadro que yo lo puedo ver cada vez que yo quiera, de una escultura, allí está el Pensador de Borges, yo puedo pasar por el jardín y lo veo y ahí está y va a estar mañana y va a estar pasado mañana. La música, bien sea en su representación de ópera, está en el instante que ocurre y eso te produce una sensación. Y lo que decía María Callas cuando interpretaba, no solamente es el intérprete que está cantando la canción distinto, sino que también esa audiencia es distinta, porque puedo ser yo mismo estando molesto asistiendo a la ópera y llegando tarde porque con quien me puse de acuerdo me fue a buscar tarde, entonces estoy molesto y entro a la sala Ríos Reina corriendo y tengo la angustia, etcétera. Entonces mi aproximación ese día, lo que va a pasar allí, tiene una carga. ¿No es cierto? Yo soy otro en otro momento. Entonces, y a lo mejor no necesito que ocurra algo tan trágico como esto, o que no es trágico, tan particular como esto, sino que el ser humano es el ser humano en cada instante. Entonces creo que cuando Schopenhauer habla de ese término de la voluntad, es comprender que la música es una entidad en sí misma y que música palabra es una entidad en sí misma, diferente a música flauta, a música tambor. Es cuando está la música con la palabra, es una entidad. Yo te diría en estos términos, el ser humano tiene algo que nosotros llamamos boca, lengua, laringe, pulmones. Yo creo que esa es la caverna más antigua y más rica que existe. Y no tengo otra palabra para describirla. Es una caverna, es una carnosidad, es algo que está allá adentro. Y lo que pasa allá adentro y lo que emite eso que está allá adentro es muy particular y ocasiona un efecto. Con respecto a la segunda pregunta, de la ópera se desprenden muchos subgéneros. En Alemania se desprende lo que ellos llaman el Singspiel. En Francia, la opereta y la ópera comique. En España, la zarzuela. Y en el mundo anglosajón, el musical. Y el musical también es una pretensión del arte total, donde ocurre todo y con una realidad allí. ¿Qué varía allí y qué lo hace distinto? Es que normalmente el musical nace y se desarrolla en el momento que ya existe la tecnología que se llama micrófono. Y entonces el cantante no necesita tener una voz potente. Entonces el micrófono sustituye lo que uno pudiera catalogar como una deficiencia del cantante, que no lo hace menor. Ojo, eso no quiere decir que sea un mal cantante, sino simplemente es un cantante que no puede cantar en un teatro como la Scala de Milano porque su voz no tiene potencia, pero en un teatro de los miles que existen en Times Square puede hacer maravillas porque tiene un instrumento que le permite hacerlo. Había un muchachito por aquí que quería intervenir. A ver, y yo le dije muchachito, no, pero no es... Nada, bueno, en primer lugar mi pregunta giraba en torno que en clase con usted habíamos aprendido que en la aparición del teatro, cuando aparece la ópera, también está en su nacimiento o en su concepción, estaba muy asociado también a lo que era enaltecer el lujo de las personas de la clase alta que acudían a consumir la ópera. Entonces, mi pregunta gira en torno a, obviamente, los procesos y la forma de consumir arte de generación en generación cambia y
ahondando un poco en lo que usted comentaba sobre que a raíz de la pandemia se acercaba el artista, el músico, el cantante a las personas a través de las redes sociales, si hoy en día usted considera que en la ópera hay un acercamiento más al ciudadano común y corriente y ya no tanto hacia las élites como en un principio se asociaba. Fíjate, yo tuve durante varios años, creo que fueron 9 años entre uno y otro, programas en la emisora cultural de Caracas, donde yo hablaba de música académica, la que la gente habla de música clásica, y yo estoy seguro que si hubiéramos asistido a un focus group de un director de mercadeo de cualquier empresa, hubiera dicho que ese producto que yo estaba llevando a cabo, que yo realizaba todos los días, era un producto para un público A o un público premium. Es decir, gerentes, dueños de empresa, gente de la clase media, alta y alta. Yo tenía en esa época otro carro que se llamaba, que todavía lo tengo, que es un Twingo azul maravilloso. Y ese Twingo se echaba a perder de vez en cuando. Y a mí me tocaba entonces llegar a la emisora, mis programas eran en vivo, a mí me encanta la cosa del vivo. Y entonces yo me montaba en un mototaxi, tenía unos de confianza y llamaba a veces a una compañía de mototaxi y le decía, mándame algún muchacho que sepa que va un señor de 46 años, en esa época yo tenía esa edad, y no necesito matarme, yo quiero llegar al sitio y no se puede montar en las aceras, no puede atropellar a las viejecillas, en fin. Y me mandaba unos muchachos con la mejor voluntad. Y un día yo me monto en mi mototaxi y el muchacho me pregunta, ¿dónde lo llevo? Le digo a la emisora cultural de Caracas. Y él me dice, pero tú eres Jaime Bello León. Y yo le digo, sí. Caramba, qué placer. Yo lo escucho a usted todos los días del mundo. Usted no se imagina cómo estoy yo de agradecido. Y el muchacho no permitió que yo le pagara, porque él estaba agradecido que yo me hubiera montado ese día en su moto. Eso no me pasó una sola vez, me pasó con taxistas, me ha pasado en el automercado, que estoy pagando en la caja del automercado y la cajera cuando yo le digo buenas tardes, me dicen en la primera instancia, usted es Jaime, el de la emisora cultural de Caracas, o me decían, porque hace años que no existe la emisora cultural de Caracas. Entonces, esa imagen de que la música académica o el arte es para las élites es una imagen que yo no creo que se corresponda con la verdad. Obviamente hay una dificultad con la ópera. La ópera es un espectáculo que para producirlo cuesta mucho dinero. Y es un espectáculo que se lleva a cabo en unos teatros que tienen un público, un límite de audiencia. Y en muchas partes del mundo es un espectáculo muy costoso. Pero te sorprendería saber que Nueva York, la ciudad donde está la Bolsa de Nueva York, tiene el Teatro Metropolitano y el Teatro Metropolitano es uno de los teatros donde se ofrece un grupo importante de entradas a precios sumamente solidarios. Inclusive, ellos tienen una cosa que se llama Rush Hour, que tú te metes por internet, ahora es por internet, antes uno hacía la cola, antes uno, faltando 2 horas para el inicio de la función, uno llegaba y se paraba en la taquilla y había una taquilla que era la taquilla del Rush Hour y eso te costaba, cuando eso inició, sí, $17. Y lo maravilloso de ese Rush Hour, que funcionaba de la siguiente manera. El Teatro Metropolitano de Nueva York, que tiene capacidad para casi 4.000 personas, tiene convenimientos y acuerdos con montones de patrocinantes que hacen posible que esa casa de ópera funcione. Y estos patrocinantes tienen derecho de uso de ciertas ubicaciones del teatro en cada función. Ellos estudiaron el comportamiento de los patrocinantes y su asistencia y determinaron que un número de puestos todos los días se quedaba vacío. Creo que eran algo así como 210 puestos. Y ellos se atrevieron a buscar a un patrocinante, porque ellos siempre piensan en el patrocinante, que quisiera patrocinar el uso de esos 220 puestos al día. Entonces, ese patrocinante le pagaba al teatro un monto, un subsidio, y el teatro a $17 vendía esas entradas. Ahora esas entradas eran aleatorias. Tú recibías la entrada si tenías la suerte de que la cola no fuera muy larga y cuando recibías la entrada tú no sabías dónde te ibas a sentar.
Y te pasaba, a mí me ha pasado mucho, me pasó muchas veces que me tocaba sentarme en la mejor fila del teatro, algo que uno no podía creer, porque obviamente yo no tenía dinero para comprar ese espacio. Entonces, sí es elitesca en términos de que es restrictivo por el espacio, pero desde hace muchos años los teatros serios de óperas del mundo se han ocupado de buscar fórmulas de salir del teatro. Y hoy en día existen en varias partes de Europa y de Estados Unidos presentaciones que se están llevando a cabo en el teatro, y esas representaciones son retransmitidas por cadenas de cines en todo el mundo. Entonces tú pagas por lo que pagas por una película y llegas a hacerlo. Nosotros estuvimos a punto de, con el trasnocho cultural, hace cosa de unos 12 años, llegar a un acuerdo con el Teatro de Metropolitano de Nueva York y la Ópera de Viena. Pero éramos Venezuela. Y entonces allí no nos dejaron al final. A mí me invitó el trasnocho para que yo hiciera las introducciones y yo estaba feliz. Y de pronto, ¿qué pasó? No, que cuando Venezuela, no sé qué sé yo, entonces nos dejaron por fuera. ¿Alguna otra pregunta? Ajá, bueno, profe, expandiendo. Bueno, expandiendo un poco la pregunta de Marty y basándome un poco en la de Federico, quería preguntarle si, como ya hemos visto que la tecnología ha evolucionado la manera en la que consumimos todos los productos en general, ya sea las nuevas tecnologías digitales y las nuevas culturas de pensamiento que ahora son como que más liberales, quisiera preguntarle que cuál espera usted que sea el futuro de la ópera. El futuro de la humanidad. Yo no creo que podamos disociar una cosa de la otra. Fíjate una cosa, un dato interesantísimo que está pasando. La ópera es un invento de los países occidentales, católicos, protestantes y no protestantes, y cristianos y católicos, perdón. Y yo les he contado a ustedes que la ópera, cuando surge a los pocos años, hay ciudades que construyen teatros de óperas que pasan a ser las referencias de las ciudades, superando las catedrales. Hoy en día, en los últimos 25 años, constatamos que en los países del Golfo Pérsico, Dubái, Omán, Emiratos Árabes, se están construyendo teatros de ópera y se está presentando ópera. Eso es algo bastante interesante. En la Rusia de Putin, hace casi 20 años, en la ciudad de San Petersburgo, se inauguró el teatro de ópera más caro que se ha construido en la historia de la humanidad, que es el Teatro Mariinsky II. Y ese teatro se convirtió en el más caro de la historia de la humanidad porque Putin decidió que su teatro de ópera nuevo tenía que ser el mejor, con la mejor dotación tecnológica, la mejor acústica, etcétera, y contratan los mejores ingenieros rusos para hacer eso, y resulta que San Petersburgo es una ciudad que se construye sobre un pantano que se secó, y el peso del edificio fue tal que se comenzó a mover antes de que lo inauguraran, y tienen que suspender la inauguración del edificio y rellenan las bases del edificio con concreto, y se supone que es la inversión en concreto más cara que se ha hecho en la historia de la humanidad para mantener un teatro de ópera. Ese es un dato que indica que la ópera está viva y que tiene futuro. Profesor. Muy agradecido al profesor Jaime y a la invitación. Un solo comentario breve que quisiera que nos diera sobre el resentimiento que Nietzsche tenía por Wagner y su ópera, definiéndolo inclusive como una enfermedad. Entonces, ¿qué comentario tenemos al respecto? Muy agradecido de una vez. Ajá. Hubo una época en que ellos eran grandes amigos y se entendían. Y hubo una época en que dejaron de ser grandes amigos y dejaron de entenderse. Entonces allí cambió la percepción, y Nietzsche, que era un personaje de temer, teorizó. También allí ocurre, eso es una época muy compleja, estamos en el romanticismo, y en Europa están surgiendo una serie de movimientos antisemitas,
Y Nietzsche queda en un lado de la pelea y Wagner queda en el otro lado de la pelea. Y Nietzsche quiso tirarle eso veneno, veneno que logró que tuviera el efecto. Y mucha gente recoge eso en esos términos. Pero si usted me pregunta y yo le contesto con lo que yo he leído, que he leído algo sobre el tema, creo que en el trasfondo era un problema de naturaleza personal que se llevó, como a veces la gente brillante lleva, con algo de maldad a otro plano. Creo que hemos tenido una tarde maravillosa. Muchísimas gracias, profesor Jaime. Nuevamente un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Las felicitaciones son múltiples por el chat, por la cantidad de gente que se conectó. Muchas gracias a todos por venir. Muchas gracias, profesor Jaime, por este privilegio de escucharnos y por enaltecer nuestro posgrado y nuestro instituto. Bueno, esta grabación estará a disposición de todos en unos días, ¿cierto? La transmitiremos, la compartiremos por el correo y por nuestros chats. Muchas gracias.